a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tormentosa, climatológicamente, pero muy acogedora en el terreno literario. Tengo la suerte de presentar a quien me acompaña o a quien tengo el gusto de acompañar yo en esta mesa. Ella es Reyes Monforte, a quien le damos la bienvenida a la ciudad de Badajoz. Acaba de llegar hace media hora escasa a la ciudad, pero no ha querido perderse la oportunidad de estar en la Feria del Libro de Badajoz. Por eso te agradecemos especialmente que hayas venido en un día que sabemos que te ha pillado el atasco, o accidente, lluvia, le ha pillado de todo en el camino de Madrid a Badajoz. Yo les presentaré brevemente a Reyes, porque todos ustedes lo conocen, y luego charlará sobre el libro, que además hemos querido ponerlo aquí para que todos ustedes lo vean bien. Después de la conferencia, ella se quedará un ratito también en la carpa por si desean, como siempre, que le firmen algunos ejemplares. Pues como decía, bienvenida Reyes. Ella es, lo saben ustedes bien, es periodista y es escritora y casi de Badajoz, porque ya ha venido, sí, casi de Badajoz, porque son numerosas las ocasiones en las que hemos tenido la suerte de tenerla en la ciudad. Su trayectoria profesional pues ha estado marcada por trabajo durante mucho tiempo en la radio, donde ha dirigido y también ha presentado distintos programas radiofónicos. Si no me confundo, en distintas emisoras, diferentes emisoras de radio, en algunas como Onda Cero, Punto Radio, pero también ha colaborado en diversos programas de televisión, prácticamente de todas las cadenas que podemos conocer. Y ha colaborado también en algunos de los programas, siendo también guionista y columnista. También la hemos conocido en numerosos trabajos que tienen, y una de sus obras, Un burka por amor, pues fue yo creo que prácticamente el libro más vendido, no solo en España, sino prácticamente en el mundo entero. Ella reconoce que es escritora porque es una lectora voraz. Por ahí leía, ella decía, tengo tanta sed de libros que al final pues me pasé a escribirlos. Es lectora de muchos, y entre su biblioteca pues podemos encontrar libros de Oriana Fallaci, que hace un momento le preguntaban los periodistas, de Roberto Saviano, de Pérez Reverte, de Ángela Mastretta, bueno, pues muchos, de Ana Gavalda, pues de muchos de los escritores que también nosotros admiramos, y ella pues los tiene en su biblioteca. Es adicta, dice, al café, a los amigos, a los muffins, yo siempre cuento cositas secretas, a los muffins de una marca conocida de café, de Starbucks, a los libros, al mar Mediterráneo, al sofá de su casa, a la almohada, que me ha hecho mucha gracia, y al sushi. Bueno, pues eso no es poco. Ella tiene esa necesidad de escribir y de contar. Hoy nos presenta este libro, Postales del Este. Es un libro, aunque ella lo detallará, realmente emocionante, emotivo, que te atrapa desde la primera página y que te encoge el corazón. Esta historia real, novelada, en el que yo quiero agradecerte también que lo hayas trabajado tanto con esa documentación durante años, que nos hagas pararnos en algo tan importante y que hay que conocer en la historia, como fue Auschwitz. Y sobre todo también conocer personajes que muchas veces pensamos, en Auschwitz todos conocemos la historia o de personajes masculinos muy terribles, pero también en esta novela aparecen, que a mí me sorprende, esos personajes femeninos, que a mí me gustaría ahora también que detallara, tan terribles, en el que se pasa angustia, miedo, pero también yo he podido al menos ver la bondad en otros de los personajes. Yo haciendo una lectura en estos días, la novela era horrible, pero horrible de emocional. No es una novela magníficamente escrita, seleccionada, documentada, en el que también la música juega un papel muy predominante en esta novela, y en el que el poder de las cartas o de las letras pues también tienen ese poder, esa escritura como ese poder de sanación. Yo, si ella luego quiere, iremos charlando, y si ustedes quieren hacerle también alguna pregunta y a ella le parece bien, luego abrimos un turno de preguntas. Yo les voy a dejar con ella que nos lo presente, pero sí me gustaría, Reyes, preguntarte, ¿por qué Auschwitz
¿Y por qué ahora, en este momento? Sé que se cumple el 75 aniversario. Si lo tenías pensado para este momento, lo llevabas escribiendo y hemos aprovechado, que a mí me parece muy bien, que a veces necesitamos fechas concretas para darnos un toque de atención, ¿no? Y saber lo que está pasando. Por eso a mí me ha gustado, me ha emocionado, y por eso. ¿Por qué Auschwitz? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué has preferido elegir el papel predominante de las mujeres? Estoy encantada de volver a Badajoz, es como volver a casa. Muchas gracias por leerte el libro, no sabía que te había dado tiempo con todo lo que tienes, así que me alegra mucho y sobre todo muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes por estar aquí. ¿Por qué Auschwitz? Yo creo que la pregunta más bien sería ¿cómo no vamos a seguir hablando de Auschwitz? Es verdad que este año se celebra el 70... Uy, me estoy ahogando, esperad un momento, me voy a cambiar de mascarilla. Es que esta es muy fuerte. A ver, ay, perdonar, ay, qué delicia. A ver cuándo matamos ya al bicho. Porque, a ver. ¿Así me escucháis bien? Ah, sí, así, distinto. Perdonar, ¿eh? La verdad es que es cierto que este año conmemoramos el 75 aniversario de la liberación por parte del Ejército Rojo de Auschwitz-Birkenau. Pero esa no ha sido la principal razón, hombre, a la editorial y a todos nos ha venido muy bien porque es un poco el gancho, la percha, sobre todo para los medios de comunicación, pero esta idea nació en mí hace unos 8 o 9 años. Yo he ido unas 10 o 12 veces al Museo de Auschwitz-Birkenau, al campo de concentración de Auschwitz, que por cierto no sé si habréis ido, pero yo al menos una vez en la vida sí que recomiendo ir, no tener miedo, porque hay muchas personas que me dicen, es que a mí me va a dar mucho, yo soy muy sensible y sufro mucho, me va a dar un poco de miedo a ver lo que me encuentro, todos sabemos lo que pasó en Auschwitz y el museo la verdad es que, al igual que la Feria del Libro de Badajoz, lo tiene muy bien montado en el sentido de que no vamos a ver nada que nos haga salir llorando, pero todos sabemos la historia que contiene esos muros, pero al menos una vez en la vida yo creo que se lo debemos a las verdaderas víctimas, ir e incluso tocar los barracones, esos ladrillos rojos y comprender la suerte que tenemos de vivir esta época, incluso con todo esto de la pandemia que nos está cayendo, pero la verdad es que yo siempre que he salido del campo de concentración de Auschwitz, del museo por supuesto de Auschwitz-Birkenau, es verdad que sales un poco con el corazón encogido, pero al mismo tiempo piensas qué suerte haber nacido en este lugar del mundo y en esta época del mundo y no haber tenido que vivir todo lo que vivieron estas personas en Auschwitz-Birkenau y en muchos campos de concentración nazis, por supuesto. Y en uno de esos viajes, en el último, descubrí la historia de María Mandel. Postales del Este tiene 2 grandes protagonistas, María Mandel, a la que apodaban la bestia de Auschwitz, para que os hagáis una idea de cómo debió ser. Y la otra gran protagonista es una prisionera francesa que se llama Ella, se escribe ella, es el único personaje de ficción, pero porque Ella como tal no existió, pero existieron muchas mujeres que me han ayudado a perfilar el personaje de Ella. Ella, que se escribe ella, es un nombre muy popular en Francia y además coincide con nuestro pronombre femenino y era una manera de homenajear a todas las mujeres que habían pasado por el campo de concentración, no solo de Auschwitz, sino de todos los campos de concentración del Tercer Reich. Y ese día descubrí en un panel en el que aparecían las 50 personas que habían tenido más poder en Auschwitz. Todos eran hombres, todos eran oficiales de las SS y solo había una mujer que aparecía además con una blusa blanca, una mujer joven, guapa, de pelo rubio, ojos azules. Nada quisiera prever que era una oficial de las SS, que era la jefa de campo de Auschwitz-Birkenau, la mujer con más poder en Auschwitz y casi yo me atrevería a decir que con más poder en la Alemania nazi. Y me llamó mucho la atención ver esa fotografía porque estamos hablando de 1942. Ella entra en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau para hacerse cargo sobre todo del campo de mujeres el 7 de octubre de 1942 con apenas 30 años y ella entra en una época en la que el papel de la mujer no es el que
vivimos hoy, el que tenemos hoy. Estamos hablando de 1942. Ella estuvo desde octubre de 1942 hasta finales del 44. Y chocaba mucho que en el Tercer Reich el propio Hitler había dicho que el papel de las mujeres tenía que delimitarse a las 3 Ks, que eran, en alemán, Kinder, Kitchen, Kuchen, que eran niños, cocina e iglesia. Hitler creía que la mujer tenía que estar en la iglesia o en casa o en la cocina o cuidando a los niños. Y incluso en sus discursos, incluso ante la Asociación de Mujeres Nacionalsocialistas, en 1934 llegó a decir que una mujer alemana, una mujer aria que se preciara, hacía más por el Tercer Reich, dándole 6, 7 u 8 hijos a la Alemania nazi, como hizo la mujer de Goebbels, por ejemplo, que siendo doctora, que siendo ingeniera o que siendo abogada. Entonces, llama mucho la atención que en ese marco histórico, en ese marco social escrito por el propio Hitler, una mujer como María Mandel tuviera tanto poder en Auschwitz-Birkenau. Ahí descubrí esa historia. Pero en el mismo viaje, que como veis me cundió mucho, una de las personas que andaba por allí me contó la historia real, por supuesto, porque todo lo que se cuenta en Postales del Este, tanto los personajes que aparecen con nombres y apellidos todos, especialmente los verdugos, también las víctimas, como las cosas que se cuentan, sucedieron de verdad. Es decir, ficción tiene la manera de ser novelada, pero sucedieron de verdad. Y una persona me contó, cosa que yo tampoco sabía, y eso que llevo toda mi vida interesándome, porque siempre me llama mucho la atención la historia del Holocausto, la historia de Auschwitz, porque creo que es un museo de la condición humana, es parte de nuestra historia, es parte de nosotros mismos. Me contó que hubo muchos presos que escribieron cartas, mensajes, postales, que escondieron fotografías, que las enterraron en el campo de Auschwitz, en la tierra, porque estaban convencidos casi todos que iban a ser asesinados, que nadie iba a salir con vida. Y su mayor temor no era eso, sino que el mundo no supiera lo que allí había pasado, lo que los nazis habían hecho no solo con los judíos, sino con todas las personas deportadas al campo de concentración de Auschwitz. Y por eso decidieron enterrar las postales, las cartas, las fotografías, incluso objetos personales. Algunos llegaron a dibujar planos del funcionamiento de las cámaras de gas, de los hornos crematorios. Menos mal que lo hicieron, porque los nazis, antes de irse, cuando ya estaba llegando el Ejército Rojo, decidieron hacer desaparecer y explosionar tanto los crematorios como las cámaras de gas, aunque no lo hicieron del todo, pero si no llega a ser por esos testimonios que nos dejaron los prisioneros en esos planos y en esos mensajes y en esas cartas, en esas postales enterradas bajo el suelo, no hubiésemos sabido la dimensión de la barbaridad que habían hecho. Y bueno, su gran esperanza era que algún día alguien levantara esa tierra del campo de concentración de Auschwitz y descubriera lo que allí había pasado. Y por eso Ela, la gran protagonista de Postales del Este, cuando llega al campo, que llega al campo en septiembre de 1943, ella es una mujer, es judía, pero no lo aparenta físicamente porque es rubia, es de una gran belleza, por eso llama la atención no solo del doctor Mengele, sino de María Mandel, conoce 6 idiomas y tiene una caligrafía perfecta. Entonces, tanto María Mandel como Joseph Mengele deciden convertirla en su mascota judía. Lo que no se esperan es que esta mujer, que pasa a trabajar por esa gran caligrafía que tenía, como copista en el bloque de música y para llevar los libros de contabilidad y de registros del bloque Canadá, que el bloque Canadá era como el gran almacén del campo de Auschwitz, donde iban a parar los equipajes de los deportados, de las personas que iban llegando al campo. Y en esos equipajes podían encontrar de todo, desde de todo lo que no había en el campo: comida, bebida, vino, licores, diamantes, oro, piedras preciosas, claro, todo lo que los judíos, cuando eran deportados y eran sacados a la fuerza de su hogar, los oficiales nazis les decían llenar una maleta con las cosas de valor que tengáis, y casi todos echaban, claro, objetos de valor, pero muchos echaban fotos,
retratos familiares, lógicamente, es lo que haríamos todos si tuviéramos que irnos de nuestra casa por la razón que fuera. Y lo que hizo Ela fue recuperar postales y recuperar esas fotografías, esos retratos familiares que iban encontrando en el equipaje de los deportados y escribir en su reverso el nombre, los apellidos y pinceladas de la historia de las personas que estaban siendo asesinadas en los hornos crematorios, en las instalaciones de las cámaras de gas de Auschwitz, porque no podría salvar la vida, lógicamente, pero sí al menos podría salvar su memoria, su existencia, su identidad. El nombre es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Y bueno, cogía esas postales, cogía esas fotografías, escribía esos nombres, esos apellidos y lo enterraba también bajo la tierra de Auschwitz. Y gracias así, como os digo, no os voy a contar el final, pero bueno, gracias así, muchos de los testimonios de las personas que estuvieron allí, la mayoría fallecieron, por supuesto, pero nosotros conocemos esos testimonios gracias a ese valor que le echaron muchos prisioneros, porque la escritura en Auschwitz estaba prohibida con la muerte, bueno, como casi todo, pero como anécdota os cuento que María Mandel sorprendió a una de las presas escribiendo, ya veis qué gran crimen, un pequeño poema en un billete de 10 zlotys, era un billete pequeño. Así que imaginaros el poema que podía escribir la pobre prisionera. Bueno, pues María Mandel, cuando la descubrió escribiendo, la mató a palos allí mismo. Escribir estaba prohibido en Auschwitz. Así que, bueno, esto os lo cuento para que veáis lo que se arriesgaron, el riesgo que corrieron todos estos prisioneros que quisieron dejar por escrito lo que era la vida cotidiana en Auschwitz-Birkenau y, por supuesto, los nombres y los apellidos de las personas asesinadas. Así que de esta manera nació Postales del Este. Fíjate que yo, cuando me preguntaban los compañeros ¿cuánto tiempo llevas documentándote para Postales del Este? Y yo en broma digo, yo toda mi vida, porque desde que tengo uso de razón me recuerdo viendo películas, viendo series, leyendo novelas, ensayos, biografías que estaban muy relacionadas con el Holocausto, con la Alemania nazi, porque yo creo que la historia son postales que nos mandan desde el pasado al presente para que sepamos interpretar las señales de los peligros que nos pueden asolar. Porque es verdad que la historia es cíclica, la historia se repite. Bueno, lo estamos viendo estos días. Que si el coronavirus, que cuántas veces hemos hablado de la gripe española de principios de siglo. Es decir, todo se repite. De hecho, la frase que abre Postales del Este es una frase de Primo Levi, que como sabéis, bueno, es era un grandísimo escritor. Bueno, es un grandísimo escritor porque aunque lógicamente ya no está vivo, pero sigue entre nosotros gracias a sus libros. Es una frase, estuvo preso en Auschwitz, y es una frase que yo creo que resume lo que yo quería transmitir con este libro. Ocurrió, en consecuencia puede volver a ocurrir y puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es cierto, porque hace 75 años que el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz. Allí quedaron enterradas muchas cosas, pero lo que hizo posible la aparición de Auschwitz, lo que hizo posible la aparición del Holocausto, de la Alemania nazi, hablo del odio, hablo del racismo, de la intolerancia, del desprecio a lo que no es propio, del antisemitismo. Todo eso no se enterró, no se quedó enterrado en el campo de Auschwitz cuando fue liberado. Eso sigue entre nosotros, es parte de nuestra condición humana. Eso queda en el tejido de la sociedad. ¿Eso es lluvia? Ah, digo yo, ¿vino un camión? Madre mía. Bueno. La lluvia también muy importante. Hombre, no es comparable, por Dios, que nadie me confunda. Pero la lluvia también tiene un papel casi protagonista en el campo de concentración de Auschwitz, porque no solo las condiciones, bueno, tú lo sabes, Paloma, las condiciones en las que estaban los presos, la situación, sino que Auschwitz fue construido en un paraje pantanoso. Es decir, estaba todo el día encharcado, empantanado, lleno de lodo. Y eso era un suplicio para las prisioneras, para los prisioneros también, porque se quedaban, la mayoría iban sin zapatos y se quedaban atrapados en el lodo y las SS les exigían seguir, pero no podían. Y entonces, claro, pues las mataban o de un tiro o a palos o le echaban a los perros. Por eso la lluvia, el barro, el suelo de Auschwitz
tiene casi un papel protagónico en Postales del Este. Tú interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? No, tú habla. Yo, si acaso, te hago alguna pregunta. Es verdad que en la novela, como decíamos, se ve la maldad, pero también en la bondad, ¿no? Lo que me sorprende, dos cosas. ¿Por qué nunca siempre se destacó el papel malo de los hombres, esas figuras que conocíamos, no que había mujeres terribles como algunas de los personajes principales, que te hacen cogerte el corazón y pasar miedo, y realmente angustia por cómo se trataba a las prisioneras allí. Ya digo, el papel ese de la maldad, que ella era insensible a todo. Me sorprendía que, por ejemplo, podía llorar con una ópera y se podía emocionar, pero sin embargo el trato a las presas que estaban allí, a los niños, el trato era terrible. Cómo fui haciendo esa dualidad, ¿no?, que podemos tener en una misma persona, o en su caso, tal maldad, y sin embargo puede llorar con una ópera, pero a quien tiene al lado no es capaz de sentirlo, ¿no? De hecho, María Mandel, que muchos lectores me preguntan, bueno, esto de que existiera una orquesta de mujeres en Auschwitz-Birkenau es parte de la ficción. Y yo digo, no, esto existió de verdad. Y la dirigió la sobrina de Gustav Mahler, Alma Rosé, que era una prestigiosa violinista que tenía, cuando fue detenida en Suiza por la Gestapo y deportada a Auschwitz, tenía un grupo, un cuarteto, que tenía bastante éxito en todo el mundo. Y María Mandel era tan amante como casi todo, es curioso, casi todos los oficiales de las SS y los altos mandos de las SS amaban la música clásica tanto en la misma medida como odiaban a los judíos. Y es verdad que María Mandel fue la creadora de la Orquesta de Mujeres. Esa Orquesta de Mujeres estaba formada por 47 prisioneras. Había judías y arias, con lo cual la relación entre las propias prisioneras, como se cuenta en el libro, bueno, pues no siempre era buena. Pero la directora de la Orquesta de Mujeres, Alma Rosé, que era medio judía, salvó la vida a muchas mujeres, incluso les dio un sitio en la Orquesta de Mujeres porque sabía que María Mandel no iba a matar a ninguna de las piezas de esa orquesta, porque no podía quedarse sin un violín, porque no podía quedarse sin un arpa, sin el piano, y bueno, por eso Alma Rosé, esa orquesta de mujeres, salvó la vida de muchas prisioneras. Pero es verdad, es curioso cómo una persona como María Mandel, bueno, a mí me cuesta llamarla persona, pero como alguien como María Mandel, que insisto, tenía una apariencia angelical, joven, guapa, decían incluso sus amigas, antes de ser oficial de las SS, que era simpática, que era risueña, que tenía una sonrisa infantil, y la tenía, casi inocente. Extraña mucho cómo fue responsable de más de 500.000 de asesinatos en Auschwitz-Birkenau, sobre 500.000, sobre todo de mujeres y de niños, porque estaba obsesionada con la muerte de judías, tanto de mujeres como de niños. Le daba lo mismo niños que niñas. Pero era una mujer que podía asesinar a los recién nacidos en cubos de agua, o cogerlos y estrellarlos contra las paredes de los barracones, o podía lanzar a las mujeres embarazadas a los perros. Claro, que lo cuentas así y dices, bueno, es que esto es imposible. Y es lo que decías tú. Es verdad que conocemos muchas historias, novelas, series, películas ambientadas en Auschwitz, ambientadas en el Holocausto, en la Alemania nazi, pero casi todas están protagonizadas por hombres, sobre todo cuando salen personajes con poder, empoderados en un uniforme nazi. No es tan normal ver a una mujer empoderada en un uniforme nazi, y las hubo. Y hubo muchas. Es verdad que la más cruel, la más sanguinaria fue María Mandel, fue jefa de campo, fue la mujer más poderosa de Auschwitz-Birkenau, pero solo por el campo de Ravensbrück, que fue el mayor campo de concentración de mujeres del Tercer Reich, donde fueron a parar, se calcula que unas 400 mujeres españolas. Ese campo, que también lo dirigía María Mandel antes de ser enviada a Auschwitz-Birkenau, por ese campo pasaron 4.000 mujeres alemanas y se convirtieron en guardianas nazis. Solo por ese campo, por Ravensbrück, 4.000 mujeres alemanas. Es decir, que fueron miles y miles las mujeres que
empoderadas en su uniforme de las SS, con mayor o menor rango, participaron en el gobierno de los campos de concentración, y no es algo que nos cuenten, porque es verdad que en las series, en las películas, en las novelas solemos ver a las mujeres en papeles de mujeres de oficiales nazis, o de novias, o de prisioneras, o de víctimas, miembros de la resistencia como mucho, pero, insisto, empoderadas en el poder no es algo tan habitual. Y por eso llama tanto la atención, y llama tanto la atención que una persona con ese comportamiento, que jamás lloró por la muerte ni de un niño, ni de un bebé, ni de una mujer, ni de un hombre, de nadie, escuchara un aria de Madame Butterfly, por cierto, que hablaba de niños, y se le cayeran las lágrimas. Era incapaz de contener el llanto. Y eso le pasaba también al doctor Mengele. Después de hacer selecciones de todos los trenes que llegaban a Auschwitz-Birkenau, de mandar al crematorio a miles y miles de personas, a las cámaras de gas, de hacer los experimentos en su temido bloque 10, esos experimentos médicos, que bueno, no son experimentos médicos, eran sesiones de tortura inimaginables. Se detallan algunos, pero bueno, son inimaginables. Sin embargo, fuera a un concierto de los que daba la Orquesta de Mujeres, y dijera, bueno, es que es imposible no emocionarse con Schumann, o es que Schubert te llega al corazón. Y esto lo decía minutos después de matar a niños, de matar a mujeres, matar a hombres, y dices, pero ¿cómo es posible? Es que una cosa es que lo veas en una película, que tú creas que sea ficción, y otra cosa es que sepas que eran así en realidad. Y así eran, y es verdad, tú has dado con la palabra, esa dualidad terrorífica, porque no es posible. A mí cuando muchos compañeros me preguntan, pero ¿cómo es posible que lloraran con la música clásica? Que es normal que algún tema de música clásica te emocione, pero a una persona normal, no después de venir de matar a millones. Y yo no sé contestar a esa pregunta. Mira, hay preguntas sobre Auschwitz que nos seguiremos haciendo toda la vida y nunca encontraremos la respuesta. Yo recuerdo, antes de todo esto de la pandemia, me voy a dejar la voz con la lluvia aquí, de la mascarilla. Fui a una conferencia de un superviviente de Auschwitz, yo creo que era ya de los últimos que quedaban. A principios de año vino a Madrid, estaba recorriendo el mundo, porque los pocos supervivientes de Auschwitz que quedan, y los que ya desgraciadamente se fueron, siempre insistían en eso: no dejéis de contar a las nuevas generaciones lo que pasó en Auschwitz, porque los jóvenes son muy dados al olvido y se creen inmunes e impunes a la historia. Y esto lo vivieron los jóvenes de aquella época. También eran jóvenes, también los mayores, por supuesto, pero hay que trabajar el músculo de la historia y de la memoria, sobre todo, y del recuerdo. No tenemos derecho a dejarles caer en el olvido, porque pasaron algo muy, muy bestia, muy fuerte, que, insisto, nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Y por qué te decía? Sí, es que ves, me voy, pericuetos. Estos son los tiempos de la radio que todavía me queda. Y fui a la conferencia de este superviviente y después de contarnos su historia, se levantó un joven y le preguntó: mire, yo he estado en Auschwitz, yo he leído su libro, yo he leído casi todos los libros que se han publicado sobre Auschwitz, pero no soy capaz de entender cómo fue posible que aquello sucediera. Y él, fíjate, se me está poniendo la piel de gallina al recordar su respuesta, la respuesta de este superviviente. Mire, joven, yo que estuve allí todavía no lo entiendo. Fíjate, él que estuvo allí, que lo vivió y que vivió lo que, incluso no se atrevió ni a contar, todavía no lo entiende. ¿Cómo fue posible ese odio, esa maldad, esa violencia gratuita? Porque muchos, es verdad, casi todos, tú hablabas antes que María Mandel y ninguno de los SS juzgados, que por cierto fueron juzgados muy poquitos, tenían mala conciencia. Y casi todos, era como una especie de mantra, porque casi todos decían en los juicios, decían: estábamos en guerra, yo estaba cumpliendo órdenes, o yo cumplía esas órdenes o a mí me mataban. Pero eso era una excusa muy barata, porque una cosa es cumplir las órdenes, sobre todo en el campo de batalla, que tienes que matar al enemigo, y otra muy distinta es disfrutar con la violencia, con la maldad, como hacía María Mandel. María Mandel, para que os hagáis una idea, llegaba
a excitarse sexualmente contemplando los experimentos médicos del doctor Mengele sobre las mujeres, sobre los bebés. Se excitaba sexualmente. Eso no está dentro de ningún deber a la patria, digamos. Es decir, que yo no sé si eran psicópatas, yo no sé si estaban locos, pero fíjate, estoy recordando, en el proceso de documentación de Postales del Este, he tenido la suerte de acceder a muchos de los juicios, de las actas de los juicios, y en los juicios de Nuremberg salió un psicólogo que trabajó en Auschwitz y que estaba escuchando muchas cosas durante el juicio, y llegó un momento que, claro, la gente se refería a los oficiales de las SS como locos, como psicópatas, como gente que no es normal. Y este psicólogo ya no pudo más y le pidió por favor a los jueces que no llamaran ni consideraran a María Mandel o a Rudolf Höss, a ningún miembro de las SS, un loco ni un psicópata, porque según decía él, que les había estudiado y les había tratado, eran personas normales puestas en condiciones extraordinarias o situadas en circunstancias extraordinarias. No estaban locos. No, de hecho, estaban muy cuerdos. De hecho, casi todos tenían una preparación universitaria. Eran amantes de la música clásica. Digo todo esto porque es por lo que hablábamos antes, que muchas veces no casan las cosas. Pero bueno, también tenemos, esto que no se entienda mal, pero muchas veces tendemos a pensar que las personas preparadas, cultas, o que les gusta la poesía o la música clásica, o que escriben libros o que leen libros, ya son buenas, y no es así. Recordar, bueno, Hitler pintaba cuadros. De hecho, antes de organizar lo que organizó, pidió poder entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena, de Austria, que ya le podían haber dejado entrar, digo yo, nos hubiésemos ahorrado alguna cosa. Por ejemplo, Stalin era gran amante del cine y gran amante de la música clásica, pero cuando iba a un concierto y consideraba que el pianista había estado mal, tardaba 2 horas de reloj en llegar a su casa y mandar a ese pianista a un gulag. En la guerra de los Balcanes, Milosevic escribía poesía. De hecho, la persona que mandó destruir la biblioteca, esto como anécdota, esto no aparece en el libro ni nada, pero la persona que mandó destruir, bombardear la grandiosa biblioteca que existía en Sarajevo, era un profesor universitario que escribía poesía y recitaba de memoria a Shakespeare. Es decir, que, claro, es imposible entenderlo, no hay una lógica. Existe el mal y existe el bien. Y por eso yo siempre insisto en esto. Cuidado con los ramalazos y las declaraciones de odio, cuidado con el antisemitismo, con el racismo, con la maldad, con la violencia, porque todo eso nos puede conducir ya no a Auschwitz, porque hoy en día, bueno, parece complicado que se repita Auschwitz, pero hay muchas maneras de construir Auschwitz. No se llamará Auschwitz, no habrá hornos crematorios ni cámaras de gas, pero el odio es una fábrica que da muchos beneficios, pero es muy complicada. Por eso, cuidado con las declaraciones. Yo antes al principio decía que Postales del Este era... la palabra tiene mucha importancia porque todo empieza con la palabra, lo bueno y lo malo. Y hay que tener mucho cuidado con las palabras, con las declaraciones de odio. Muchos podemos pensar, bueno, son unas declaraciones, lo ha dicho o lo ha escrito en las redes sociales o lo ha comentado, no ha pasado de las palabras. Bueno, es que de las palabras se pasa a la acción inmediatamente. De hecho, yo siempre digo, y la pareja de él, Joska, que es uno de los Sonderkommandos, que formó parte de la rebelión de los Sonderkommandos el 7 de octubre de 1944, él siempre decía que había que pasar a la acción, y él siempre confiaba en las palabras, porque las palabras hacían mucho bien. Pero en el libro se explica que el Holocausto y que Auschwitz no empezó con los nazis metiendo a los prisioneros, a los deportados, a los judíos en las cámaras de gas o en los hornos crematorios. Empezó
décadas antes, años antes, incluso siglos antes, en portadas y en editoriales de periódicos. Se recogen postales del Este, creo que fue el año 1891, un editorial de un periódico francés donde se hacía mofa, amparándose en una tramposa libertad de expresión, se hacía mofa, se burlaba, se insultaba a los judíos. Y todo eso va creando un caldo de cultivo. Y cuando las calles de Berlín se empezaron a llenar con coches que colgaban letreros donde se podía leer «Seamos alemanes y no judíos», o cuando los restaurantes, los museos, los cines, las bibliotecas, los colegios, se empezaba a decir «judíos y perros no, el resto puede acceder». Todo eso, claro que eran palabras escritas en un cartel, pero todo eso fue creando un caldo de cultivo. De hecho, se inventó un cuento, bueno, se escribió un cuento infantil que se llamaba La seta venenosa, que se contaba a los niños arios el peligro de ser amigos de los niños judíos. Los comparaban con setas venenosas y decían, claro, que las setas venenosas son iguales que las otras setas, y hasta que no estás en contacto con ellas y las consumes, no sabes que te pueden llevar a la muerte. Porque los alemanes siempre pensaban que los judíos eran los culpables de todo y que ellos acabaron tan mal en la Primera Guerra Mundial por culpa de los judíos. Bueno, estas cosas que pensaban. He dicho los alemanes, no, perdón, los nazis, que no se puede generalizar de esa manera. Entonces, por eso yo siempre remarco mucho, cuidado con las palabras, cuidado con lo que se dice, no son simples letras unidas detrás de las palabras, y con las palabras empieza todo, lo bueno y lo malo. Y Auschwitz empezó con las palabras. Y Auschwitz también terminó con las palabras. Hablabas de María Mandel. En el libro, por lo menos la sensación que me ha dado a mí, es que cuanto más mala era, más mala quería ser. La violencia engendra violencia. Hace un momento decías que, bueno, que las amigas le recordaban como alguien simpático, afable, incluso cariñosa. ¿Qué le pudo llevar, es decir, a esa locura? Si fue el sistema, si fue que el propio, a ver si me explico bien, era como un veneno que ellos se acogían, como bien has dicho, a que el sistema me obligaba a hacer esto, pero ¿qué le lleva a una persona de apariencia normal a poder hacer las atrocidades que hacía, que era realmente, el libro ya digo que es sobrecogedor, o incluso el capítulo de los niños en el que apuntan el nombre en una pared cuando saben que van a morir, ¿no? El libro con su propia... Entonces, ¿qué le pudo llevar a ella, además una mujer de apariencia normal, que posiblemente, no sé si tendría esa hasta instinto maternal, a llegar a tomar esa actitud? Esa es la pregunta del millón, Paloma, esa es la pregunta del billón. ¿Cómo pudo una chica que no había tenido problemas, chica porque empezó con 22 años a recorrer y a participar en el gobierno de los campos de concentración con 22 años, no había tenido nunca ningún problema. Sus compañeras del colegio la recordaban como una chica amable, risueña, siempre haciendo bromas, era muy embaucadora, como era muy guapa, era muy simpática, siempre iba sonriendo, conseguía todo lo que quería. Ella trabajaba en correos de su pueblo, de Munskirchen. Su padre era zapatero, iba todos los domingos a la iglesia, a misa con sus padres. Tuvo un novio polaco que era contrario a la ideología de Hitler. Es decir, ¿cómo pudo llegar? No lo sabemos, porque además ella nunca lo explicó, pero ella lo vio como algo natural. Ella consideró que había triunfado en la vida porque era la mujer más importante de Auschwitz-Birkenau, porque Hitler sabía quién era ella, porque Himmler, el que ideó la solución final, decidió que esa mujer gobernara el mayor el mayor campo de concentración de mujeres, el segundo más importante de Auschwitz, porque Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz, era Auschwitz I, Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau, que era donde estaban las mujeres, la orquesta, Canadá, y luego Auschwitz III, que era, bueno, sobre todo para los trabajos forzados en empresas, sobre todo del metal y de armas, de municiones y demás. Esa es la pregunta de Menor. ¿Cómo fue posible? Pero ¿cómo es posible todo? ¿Cómo es posible que Joseph Mengele, que era cum laude en antropología, en medicina, que era un reputado investigador médico, se convirtiera en
en el ángel de la muerte. ¿Cómo es posible? Y que no tuviera ninguna mala conciencia. Porque María Mandel, cuando fue juzgada, que ella sí que fue juzgada, Mengele no, porque se escapó como casi todos, pero cuando María Mandel fue juzgada, le dijo al juez y a todos los presentes, después de escuchar el relato de muchas de sus víctimas, de las que habían sobrevivido, lógicamente, ella decía que no tenía esa mala conciencia, que ella actuó como le dijo Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, que tenía que actuar. Se olvidó de contar cómo disfrutaba de las torturas, de todo lo que os he contado antes y de muchas otras cosas más, pero ella no tenía ninguna mala conciencia, ella no era consciente de que hubiera hecho nada malo. De hecho, rezaba mucho, hablaba con Dios y llegó a escribir en un cuaderno, en una especie de diario, si Dios no detiene lo que estamos haciendo, si Dios no me detiene a mí, es porque no debe ser tan grave, es porque quizá esté de acuerdo con lo que esté haciendo, o le da lo mismo, o odia tanto a los judíos como nosotros. Entonces esa era su mentalidad. Es verdad que lo que te decía antes, te sale llamarla loca, psicópata, pero bueno, no lo estaba. Era una persona normal y quizás sea eso lo que más asuste, que sean personas normales los que pueden llegar a escribir estos episodios tan negros de la historia. Es verdad, Paloma, que estamos hablando y deteniéndonos mucho en los verdugos de María Mandel, en Josef Mengele, en Hitler, pero también hay una parte buena, también, porque antes lo decía yo que Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz, es un museo de la condición humana, porque allí te encuentras todo lo malo que puede llegar a hacer una persona, pero también lo bueno. Y aunque nos cueste creerlo, también hubo luz y esperanza y amor en el campo de concentración de Auschwitz. Es verdad que siempre lo ponían las víctimas, pero yo creo que esto también es remarcable, porque que en un lugar como Auschwitz haya sitio para la esperanza, es bueno recordarlo, porque si en uno de los peores lugares del mundo de la historia hubo amor y hubo esperanza y hubo amistad y hubo todo lo bueno de la condición humana y del ser humano, es que todavía estamos a tiempo de recuperar todo eso, todo lo bueno, todo el amor, toda la esperanza, que parecen palabras huecas, palabras dichas así porque así, pero bueno, es la razón de ser de cada uno de nosotros. Sí, es verdad que el libro hay una parte muy luminosa, ¿eh? Claro, es verdad. Sí. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos, además de Ela, es... Exactamente. Mira, es la ginecóloga, la doctora Gisela Perl, que por supuesto existió de verdad. Insisto que todos los que aparecen en Postales del Este existieron de verdad. Gisela Perl era una reconocida ginecóloga que fue detenida y deportada al campo de concentración de Auschwitz. Mengele la reconoció y quiso que trabajara en su equipo. Bueno, no le quedó más remedio, eso o ir a los crematorios. Es decir, no era un trabajo, era una obligación si querían seguir vivos. Y esta ginecóloga que había vivido siempre para traer niños al mundo, se vio en la tesitura, imaginaros, porque lo primero que le dijo Mengele cuando llegó al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fue que, mira, Auschwitz no es una maternidad. Aquí todos los niños que nazcan van directos al crematorio y todas las mujeres embarazadas que sepamos que están embarazadas van directas al crematorio. Es decir, hay que matar a las mujeres embarazadas que lleguen al campo de concentración de Auschwitz o que se queden embarazadas fruto de una violación de los oficiales de las SS en el campo de Auschwitz. Entonces, claro, se iban a cobrar 2 muertes y Gisela Perl se vio en el difícil trance de decidir no quién vivía o quién moría, pero sí de arrebatarle una muerte segura a los nazis. Ella, cuando sabía que una mujer estaba embarazada, o bien le practicaba un aborto en unas condiciones inhumanas, de madrugada, bajo cero, nevando con un frío glacial, en los barracones, sin luz, sin las condiciones, por supuesto, sanitarias, y le practicaba un aborto.
ella era contraria al aborto, pero en un lugar como Auschwitz entendía que así salvaba la vida de la madre, y efectivamente salvaba la vida de la madre. Y cuando ya no podía practicar el aborto y tenía que atender al parto, atendía al parto efectivamente, pero luego con sus propias manos tenía que quitarle la vida a ese niño, porque si no, no solo moriría el niño, que ya nacía condenado a muerte, sino que moriría la madre. Y imagínate ese momento en el que una prisionera judía da a luz, es consciente que la persona que le está ayudando a dar a luz, con su consentimiento, va a arrebatarle el último suspiro de vida a su hijo. Se lo dejaba durante unos segundos y luego le quitaba la vida, lógicamente de una manera no traumática como hacían los nazis. Pero ella siempre dijo que no se arrepentía de lo que había dicho, de lo que había hecho. Y bueno, no hago ningún spoiler, Gisela Perl logró sobrevivir al campo de Auschwitz. Muchas mujeres públicamente le agradecieron que le hubiesen salvado las vidas, porque pudieron salir del campo y pudieron formar nuevas familias. Y la moraleja de la historia de Gisela Perl a mí me encanta, porque ella se fue a trabajar al Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y allí trajo al mundo a 3.000 niños judíos. Y cuando le preguntaban siempre decía que esa había sido su mayor venganza de los nazis, traer al mundo a 3.000 niños judíos. Es decir, que ella había sobrevivido a los nazis que intentaban matarla todos los días, a los nazis que mataban a las mujeres embarazadas y a sus hijos. Ella había sobrevivido a todo eso. Muchas de las mujeres embarazadas que Mengele nunca supo que habían estado embarazadas pudieron sobrevivir gracias a ella. Y fue Gisela Perl, que murió además a finales de los 80, la que dijo a su propia hija en su lecho de muerte, dijo: no dejéis de contar a las nuevas generaciones lo que pasó en Auschwitz, porque es una lección de vida, no es una parte de la historia para estudiar solo en los colegios, es una lección de vida que todos tenemos que tener, mayores, jóvenes, niños, niñas, cualquiera. Todos debemos conocer lo que pasó en Auschwitz. Pero a mí la historia de Gisela Perl, que parece una historia de película por ese final, ¿no? ¿Quién iba a pensar en una ginecóloga famosa por traer niños al mundo, que se vio obligada a practicar abortos o a terminar con la vida de bebés para salvar así la vida de sus madres, y que luego se vengara de los nazis pues trayendo niños al mundo, trabajando en el Monte Sinaí, en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York? Historias como estas hay muchísimas en Postales del Este, y por eso, esa luz de la que yo siempre hablo, ese mensaje de esperanza, porque es verdad que se relata, es Auschwitz, se relatan cosas, muchas que conocemos, otras muchas que no, que lógicamente si tienes un poco de corazón, con que tengas un poquito, te pone un poco la piel de gallina, como yo decía antes, pero también hay un mensaje, insisto, de esperanza, de amor, de las grandes cosas que puede hacer la humanidad si se propone hacerla siempre con el amor y no con el odio. Si vamos juntos en vez de separados, aunque entre nosotros seamos distintos, aunque no seamos iguales, pero esa unidad siempre hace más que la división y que el odio y que lo que hicieron los nazis. De hecho, hay otro personaje que se llama Rosa Robotá, que también existió de verdad, que es una joven que fue asesinada con apenas 22 años porque participó en la rebelión de los Sonderkommandos en octubre de 1944 en Auschwitz-Birkenau, que eso representó, es verdad que asesinaron a todos los que habían participado, pero eso representó el declive de Auschwitz, sobre todo de Auschwitz-Birkenau. Y Rosa Robotá decía: estos nazis son tan torpes que no entienden que nos están haciendo inmortales. El tratamiento que nos están dando, la muerte no, el asesinato de tantas miles y miles, millones de personas, ellos quieren que desaparezcamos de la faz de la tierra, de la humanidad, pero es que nos van a hacer inmortales por construir cosas y lugares como Auschwitz. Y efectivamente, seguimos hablando de Auschwitz 75 años después de la liberación, 80 años después de su creación. Y lo que seguiremos hablando, espero,
porque, bueno, de Auschwitz o de los gulags soviéticos o de lo que pasa en Corea del Norte, cuando podamos hablar de lo que está pasando en Corea del Norte. Digo que podamos hablar porque lo conozcamos, porque claro, es imposible saber lo que está pasando ahí. Pero la historia, más que estudiarla, que también, por supuesto, hay que conocerla, hay que leerla. Y no hay que reescribirla porque, desgraciadamente, en casos como Auschwitz ya está escrita. La historia no se puede cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la historia que está por escribir, no la ya escrita. Y hay que conocer la historia y no hay que permitir que nos la cuenten otros solo de una manera interesada. Tiene que salir de nosotros, conozcamos. Por eso yo os decía al principio, si no habéis ido nunca al Museo de Auschwitz-Birkenau o al campo de concentración de Auschwitz, ir al menos una vez en la vida. Primero porque se lo debemos a ellos y segundo porque es que es una lección de vida, es que sales, como os decía al principio, sales con un poquito del corazón, ya no tanto con el corazón encogido, pero sí como cuando tú paseas por esos pasillos de Auschwitz, que insisto, está muy reformado, está bien puesto para que no haya problemas, pero es como si te invadiera una sensación de duelo, es decir, no es sufrimiento. Es una sensación de que allí pasaron muchas cosas, muchas de las cosas que tú conoces, que murieron mucha gente, que fueron asesinadas muchas personas. Y bueno, ese duelo, yo creo que esa sensación y ese respeto, yo creo que muchas veces es necesario. Y sobre todo ser consciente de la suerte que tenemos de no haber vivido en la Alemania nazi de 1940. Bueno, pues con estas palabras yo creo que Reyes, pues como algunos de sus personajes, ¿no? ha pintado palabras y nos ha hecho pararnos, agradecerte. No sé si hay una pregunta, porque vamos a seguir con las conferencias. Si no hay alguna pregunta, ella ahora estará un ratito, por si queréis que os firme algunos de sus ejemplares. Agradecerte este libro, tu presencia, por supuesto, pero este libro, este homenaje al recuerdo, este homenaje sentido, pero también a la identidad, ¿no? Al menos así me lo merece. Ya digo, agradeceroslo, invitaros a todos a que lo leáis, porque realmente es una invitación, ¿no? a la historia que pasó, a lo que no tiene que volver a pasar, o como ha dicho Reyes, mejor conocer siempre el pasado, yo siempre lo digo, para conocer el presente, pero sobre todo para saber cómo va a ser el futuro. Yo querría, antes de que te fueras, si te viene bien, si te apetece, que nos leyeras, porque a mí me parece un principio muy bonito, el principio del libro, que luego... No tengo gafas. ¡Ay, sí! Pues hágamelas, a ver. Sí, vamos a hacer casting de gafas, a ver si puedo... Si no puede, se lo leen. Vea. Sí, demasiado. Bueno, vamos a ver si puedo leer algo. ¡Uy, se me empañan! Esto es muy complicado, espera. Lo lograremos, lo lograremos. A ver. Es domingo. Los domingos puede pasar cualquier cosa. Es que se me han empañado, perdonadme. Mira, me la voy a bajar un poquitín, Es domingo. Los domingos puede pasar cualquier cosa. Esa sensación de novedad repentina, por momentos temida, como instantes anhelada, que fertiliza un terreno abonado para lo imprevisible. Algo súbito, fortuito, en lo que tropiece la vida y la precipite. Me gustan las tardes de domingo. Mi madre me enseñó que la vida empieza a escribirse los domingos, cuando todo está a punto de suceder, pero todavía no ha pasado nada. Un trozo de papel inmaculado esperando a ser caligrafiado con palabras, frases e ideas cosidas con trazos gruesos y finos. Aún hoy sigue alimentándome el recuerdo de aquellas tardes dominicales que pasábamos escribiendo cartas destinadas a nuestros familiares y amigos, seres queridos. Le gustaba llamarlos a mi madre. Según ella, esa expresión sonaba mejor y las palabras están para eso, para hacer que todo parezca más bonito. Bueno, es que no os hemos contado, es fallo mío. Ya no leo más porque me estoy mareando con tus gafas. Creo que me he puesto bizca. Gracias. El grueso de la novela transcurre en Auschwitz. Pero hay un capítulo al principio y un capítulo al final donde se produce un salto de
35, 37 años, porque la novela comienza cuando una joven de 35 años recibe de mano de su tía materna una caja llena de postales y de cartas y le dice: toma, Bella, estas son las postales del Este que tu madre escribió cuando estuvo en el Este, porque los supervivientes nunca solían referirse a Auschwitz como el Este. Esa palabra de Auschwitz no les gustaba, lógicamente. Y es así como Bella descubre lo que realmente vivió su madre, que falleció hacía tiempo de Alzheimer. Fíjate, un superviviente de Auschwitz fallecer de Alzheimer, padecer Alzheimer, ¿no? Eso también tiene un valor simbólico, ¿no? De la memoria, el recuerdo y demás. Y Bella, que es la hija de Ela, va descubriendo al mismo tiempo que el lector lo que había vivido su madre cuando estuvo en el Este, gracias a esas postales del Este, gracias a esas palabras y gracias a las fotografías y a las postales. Por eso os he leído un trocito del principio y del primer episodio, y el primer episodio lo escribe Bella en primera persona y es en el momento que recibe esas postales del Este. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantado de tenerte y que vuelvas. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias.